Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Funciones. ¿Qué es una función? Es un grupo de instrucciones que resuelve un problema. Le pongo un nombre para después poderla llamar. A este grupo de instrucciones le digo, la voy a llamar perímetro. ¿Y de qué se va a encargar? De calcular el perímetro. Entonces estamos haciendo un dibujito. Se va a llamar perímetro. De un rectángulo. Entonces le preguntaba qué datos iba a necesitar esta función para trabajar. Y me dijeron que iba a necesitar dos datos. Los dos lados. Los dos lados del rectángulo. Lado 1 y lado 2. Yo le paso los dos lados. La función se encarga de hacer la cuenta. ¿Y qué me va a retornar? ¿Qué me va a devolver? ¿Me va a devolver datos? No, un solo dato. Uno. Me va a devolver un solo dato con el cálculo. Me va a tapar el micrófono que no tengo. Entonces va a recibir dos datos y va a devolver uno. Y acá en el cuerpo de la función se encargará de recibir esos datos, hacer la cuenta. eh, por ejemplo, hacer eh, lado 1 por 2 más lado 2 por 2. Entonces hace esa cuenta y me la devuelve al programa principal. Me la devuelve acá. Y esa es mi función perímetro. Ahora vamos a ver cómo se programa. Yo les digo una función que muestre una lista. Mostrar lista se va a llamar mi función. Mostrar lista. Mostrar lista. ¿Qué datos va a recibir y qué datos va a devolver? Una lista. Va a recibir una lista y si recibe la lista yo ya sé la longitud, ya sé los elementos, ya sé todo. Va a recibir una lista y me va a devolver algo o va a hacer algo. Va a mostrar la lista por consola. ¿Me va a devolver algo o se va a encargar de hacer algo? En este caso de hacer. Va a ser, lo que va a hacer es mostrarla por consola, así que no me va a devolver nada. Así acá no voy a tener la flechita que me devuelve datos. Esa no va a estar. Solo va a recibir, solo va a recibir datos y la va a mostrar por consola. ¿Cuántos datos? En este caso, un solo dato, la lista. Que la lista tiene muchas cosas, pero una lista. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. ¿Qué hace una función? Resuelve un problema específico. Uno, dijimos. ¿Para qué sirven las funciones? Para que el código sea más modular. Que no sea un programa de 2000 líneas. Gigante, 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 que tenga un error y no sé dónde encontrarlo. Sino que vaya teniendo distintos módulos, donde uno se encargue de calcular el promedio, el otro se encargue de imprimir la lista, el otro se encargue de leer los datos, el otro ¿sí? ¿Se entiende? Un problema grandote lo divido en varios problemas chiquitos. Entonces mi código queda más claro. A veces las funciones se programan por claridad, a veces se programan para reutilizar el código. Si tengo que calcular muchas veces el perímetro, entonces para no programarlo muchas veces, ¿qué hago? En vez de copiar y pegar, me armo una función. Me armo una función que se encargue de calcular el perímetro. Entonces ya la programé y la llamo y listo. Entonces, ¿qué más dice? Resuelve un problema específico, permite la modularidad, es decir, separar el programa en varios módulos. Hay funciones que pueden recibir opcionalmente parámetros de entrada, datos de entrada,
hay funciones que pueden devolver datos, hay funciones que ni reciben datos ni devuelven datos. Queda... ¿No quiere dibujar? Bueno, no quiere dibujar, se negó a dibujar. Bueno, no quiere dibujar. Bueno, ¿qué tendría? El cuadradito solo, ni recibe datos, ni no tendría ni flechitas de entrada ni flechitas de salida. Hay funciones que no reciben datos y hay funciones que no devuelven nada. Y permiten dividir un trabajo grande en pequeños módulos más cortitos, más fáciles para corregir, más fáciles para programar. Es más, le puedo pedir a cada uno de ustedes que se encargue de una parte del programa. Le digo, Gonzalo, vos encargate de calcular el perímetro. Vas a recibir estos dos datos y me tenés que devolver este. A Manuela le digo, vos Manuela, encargate de este otro problema. Vos me tenés que imprimir una lista. Entonces vas a recibir la lista y la vas a tener que mostrar por pantalla. Y a Juan le pido otra cosa. Y a Carolina le pido otra cosa. Y así voy separando distintas tareas. Una sola tarea, le voy pidiendo a cada uno, le digo cómo se va a llamar la función, qué dato va a recibir, qué dato me tiene que devolver y que se encargue de resolverlo. Entonces, ¿qué hago? Divido un programa gigante en varios problemas chiquitos. Ustedes lo programan y me traen a mí el código. Me dice, ya te hice la función del perímetro, ya te hice la función que imprime la lista, ya te hice la función que no me acuerdo qué. Y yo desde el programa principal las empiezo a llamar. Ahora vamos a ver y se va a aclarar todo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Facilita el trabajo en equipo. Produce encapsulamiento, es decir, puedo dividir el programa grande en varios módulos más chiquitos, encapsulo el problema en un módulo más cortito, más sencillo, etc. Simplifica la lectura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fácil, leer 2000 líneas de código una abajo de la otra o leer una función que diga calcular el perímetro? Leer una lista, imprimir una lista. ¿Se entiende? El código principal queda más chiquitito y después sí, imprimir la lista tendrá 3-4 líneas. Calcular el perímetro tendrá otras 3-4 líneas. Pero el programa principal es mucho más fácil. Es más cortito, más claro, entonces simplifica la lectura. Puedo reutilizar el código. Si todo el tiempo tenemos que imprimir listas, ¿sí o no? Listo, me hago una función que me muestre por pantalla una lista y no la programo nunca más, ¿no? No hago nunca más el for element in lista, no sé qué, no lo hago nunca más. La hago una sola vez la función y después la llamo. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, hoy me preguntaba alguien, ¿las funciones son las que empiezan con la palabra def? Sí, ahí está. Bueno, no está queriendo dibujar, pero ahí empieza con la palabra, ahí, def, empieza con la palabra def. Después, el nombre de la función. Después, los paréntesis son obligatorios. Y estos son los datos que recibe. ¿Se acuerdan que perímetro recibía dos valores? Bueno, en este caso la suma recibe dos valores, A y B. Entonces, acá, con def defino una función suma que va a recibir dos valores. Y No, porque no está. Quedó el micrófono abierto, entonces, suma es la función, recibe dos valores para que yo lo sume. Acá en el programa lo sumo, digo suma A más B, guardarlo en la variable S. Y en este caso lo imprime por pantalla directamente. ¿Devuelve algún valor? ¿Ustedes están viendo que está devolviendo algún valor? No. Hace cosas. ¿Qué hace? Muestra por pantalla la suma. Entonces, de esta forma
De esta forma defino la función. Ahí la estoy definiendo. ¿Dónde la defino? Al principio del programa. Fíjense en las primeras líneas, arriba de todo, defino la función. ¿Dónde la llamo? En el programa principal. Suelo marcar así, por ejemplo, comentario, programa principal, y acá empieza mi programa. Y acá empiezo a llamar todas las funciones que definí donde arriba. Digo, llama a la función suma y pasarle los parámetros 5 y 10. ¿Qué se imaginan que va a hacer esta función si yo le paso los datos 5 y 10? ¿Qué va a hacer? Imprimir por pantalla suma, doy 10 puntos y el resultado de la suma. Ahí está, exactamente. Este 5 se lo va a mandar a la variable A. La variable A va a recibir ese 5. Este 10 lo va a recibir la variable B. Lo va a sumar y lo va a almacenar en la variable S y va a mostrar por pantalla la variable S. Hace algo, no retorna nada. Esta función que hace, muestra por pantalla la suma. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ya estamos usando montones de funciones. Las funciones son las que tienen un nombre, paréntesis, paréntesis. ¿Qué tienen? ¿Qué de lo que usamos tiene formato un nombre, paréntesis, paréntesis? Y se encargan de resolver una sola tarea. El if, el while, el... No, el if no tiene paréntesis. Okay, entonces sí, el for y el while podría ser. No, el for tampoco tiene paréntesis. Esas son instrucciones. If, for, while son instrucciones. ¿Qué otra cosa usamos con paréntesis? Una tuple. Input. El input, ahí está. Print. El print. Mira, cachito que... Ahí. Print. Bien, también. Print, ¿qué hace? Print, ¿qué hace? Imprime lo que está dentro del paréntesis. Recibe valores dentro del paréntesis. Print, recibir valores, por ejemplo, un número, otro número, un texto. Y me devuelve algo esta función que ya la hizo alguien, ya la programó alguien, no nosotros. ¿Me devuelve algo? No, muestra por pantalla esos tres valores. La función len, por ejemplo, de una len, ¿qué parámetros recibe? Un número del tamaño del array. Claro, una lista, por ejemplo. Recibe una lista o un string. ¿Y qué me va a devolver esta función? ¿Qué me devuelve? Un número. Un solo número, ahí está la longitud. Un solo valor que va a ser la longitud. La longitud de la lista. ¿Qué otra función usamos todo el tiempo? Input, me dijeron. ¿Qué hace la función input? ¿Qué hace la función input? ¿Qué recibe acá entre paréntesis? Un dato. Un texto, un string. Texto, Ingrese un número. código. No, siempre recibe un texto, lo que tiene que mostrar por pantalla. Ingrese el código, ingrese el número, ingrese no sé qué. ¿Y qué devuelve? El Un input. dato. Un string. Un string, muy bien. Y devuelve un string. ¿Qué otras funciones hemos usado? Int. ¿Qué hace la función int? ¿Qué hace la función int? ¿Qué recibe? Entero. No, ¿qué recibe? Puede recibir un... Y lo convierto Generalmente recibe un string y ¿qué me devuelve?
Un int. Un int. ¿Un solo valor? Sí, un solo valor, un entero. El input, ¿cuántos valores me devuelve? Uno solo. El print, ¿cuántos valores me devuelve? Print. Uno solo. No, ninguno. No devuelve datos. Hace cosas. Imprime. Len de la lista, ¿cuántos datos me devuelve? Uno solo en este caso. Bueno, y así. ¿Qué otras funciones tenemos? Dijimos int, float, str. Abramos el código a ver qué vemos. A ver de este código. Empezamos desde arriba. Acá ven alguna función, sí, el input. La línea 15, el input. ¿Cómo me doy cuenta que devuelve un valor? Fíjense, el input, como me devuelve un valor, se lo tengo que asignar a una variable. Y yo hubiera puesto un print, el print se lo asigno a alguien. No. No se lo asigno a nadie, ¿sí? También coincide con que no me devuelve valores, como dijimos antes. El print no devuelve valores, se encarga de resolver algo. El int, acá y yo puedo, funciones ya vieron, no se van a acordar y me van a odiar, pero las vieron en matemática. Las funciones. Función f, composición de funciones, f de g, de h. No se van a acordar y me van a odiar si me meto con ese tema, pero ya las tienen vistas las funciones. Entonces acá, esta función input, esta de acá, de corchete hasta el corchete, hasta ahí, ahí. ¿Qué me va a devolver? El input. Vamos, rápido. Lo que se ingrese por teclado. Claro, un string. Me va a devolver un string, lo que ingrese por teclado. ¿Quién va a tomar el dato de lo que se ingrese por teclado? ¿Quién lo toma como dato de entrada? La variable art. No antes. La función int. La función int va a recibir un string y ¿qué me va a devolver? Un entero. Un ¿Y qué hago con ese entero? Lo Como me almaceno. lo devuelvo, en la variable. como me lo devuelve, lo almaceno en una variable. Perdón, me superpuse con vos. Me devuelve un valor entero y lo almaceno en una variable. Entonces, las funciones que devuelven un valor, se las tengo que asignar a una variable. Y las funciones que hacen cosas y no devuelven nada, nada, las llamo y no las guardo en ningún lado. ¿Hasta ahí venimos, más o menos? Entonces, vayan mirando a ver qué otra función encuentran. Ya dijimos input, print, int. Acá nada, no tengo. Sort. Sort, len. El append ahí también es una Este función. también es una función, pero es una función, un método de una lista. Las listas, ¿qué funciones tenían? ¿Qué métodos tenían? Agregar, borrar, ordenar, traeme tal elemento, borrar tal elemento. Bueno, todas estas también son funciones especiales. Son funciones o métodos de la clase tal, de la clase de lista. Pero también es una función. Print, ¿qué hace? ¿Me devuelve un valor? No. No devuelve. Muestra. ¿Recibe valor? En este En caso. algunos casos sí. En algunos casos sí, a veces no, a veces recibe muchos valores. A veces imprimo una cosa, coma otra cosa. Y a veces lo uso print, paréntesis, y no le mando ningún valor. ¿Ves que el for no tiene paréntesis? El for no es una lista. Bueno, y así pueden ir buscando, pero venimos usando muchas listas. O sea que con las funciones vamos a generar los métodos de objetos. También.
¿Y qué vamos a hacer con las funciones? Trabajar menos. ¿Qué es lo que nos gusta a los programadores? Tener todo hecho antemano. Claro, trabajar lo menos posible, reutilizar funciones. Yo le digo, no me imprima no me impriman la lista con un print, recórranla con un for. Les digo, "Che, ¿ustedes qué hacen? Me ponen print lista. ¿Qué quieren hacer? Trabajar lo menos posible y que resolver el problema. Entonces, con las funciones es una forma de exactamente hacer eso. Perdón, profe, una consulta. En el caso de las funciones, por ejemplo, print, que ya es una función de... Que ya viene en el paquete de Python. Sí. ¿Qué sería cómo sería la programación? ¿Sería lo mismo que estamos haciendo ahora? No tiene nada que ver. No sé si Sí, un poquito más complicado porque no sabríamos cómo mostrar datos por consola, pero hay otra, LEN. LEN sí la podríamos programar nosotros. Ya está hecha, pero la podríamos programar nosotros. pero ¿podemos ver cómo está programada cada función? ¿Cuál sería el código? Las de Python seguramente sí, pero no te sé decir cómo. Ahora, Ok. si quieren, Pero digamos, lo anoto y que lo buscamos. claro. Lo buscamos para la próxima, a ver. No, está bien, pero digamos que es lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, claro. Nada más que con más conocimiento. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero hacer la misma función print, no puedo usar el print porque es una palabra reservada, ¿no? ¿Pero puedo cambiarle el nombre y usar el mismo código y que haga lo mismo? Estoy anotando. ¿Cómo ver la programación de una función? Perdón. Debe estar. ¿Cómo era la pregunta? ¿Podríamos corregir, el código anterior que lo va a responder la pregunta del compañero? Sí, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo hacer para ver la función? Me la anoto porque la averiguamos, porque no la sé, cómo ver qué hace el print, por ejemplo. No, por ejemplo, el print. Yo quiero hacer la misma función, pero a mi manera, digamos, o copiar lo mismo, pero no le puedo poner el nombre print porque es una palabra reservada. No sé, le pongo otro nombre, pero el código es el mismo. Dale. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por ejemplo, justo la de print no, porque no sé cómo mostrar por pantalla, pero len, la función len. Sí. ¿Qué hace la función len? Es el largo de la lista, digamos. Es el largo de la lista. Yo sé ver cuál es el largo de una lista, calcular el largo de una lista. Con la función len, sí. No, sin la función len. Estoy tratando de hacer una función len, yo. Se recorre la lista y Le recorro la lista, la cuento cuántos elementos tiene y lo devuelvo. Sí. Ok. Y la función, justo la función len, si vos le pasás una lista, te devuelve la longitud de la lista. Si le pasás un string, ¿qué te devuelve? La longitud del string. Si le pasás una tupla, te devuelve la longitud de la tupla. Si le pasás un diccionario, te devuelve la longitud del diccionario. Así que tú vas a tener que trabajar un poquito más, pero la puedes programar. Ok. Gracias. Bueno, y acá, estaba mirando qué otras funciones teníamos. Bueno, vamos a adelantar un poquito más con la teoría. Entonces, ya hay muchas funciones que vienen en Python. Nosotros que vamos a aprender, ya las que vienen en Python ya las hemos usado sin saber que se llamaban funciones, de qué se trataba, pero ya las hemos usado. Ahora tenemos que ¿Podríamos aprender... corregir eso? ¿Cómo? Si podríamos corregir ese código. ¿Qué quiere, que retorne la suma? ¿Qué quiere corregir? Exactamente, sí, que retorne la suma para que tenga sentido. Ahora la vemos. Esta función recibe dos valores y no devuelve nada. Y lo que hace acá en el programa principal, llama a la función con dos valores. Acá la está llamando y acá la está programando. Ahora avanzamos.
por las dudas. Este es el nombre de la función, esta es la palabra reservada para definir una función. El código de la función es estas dos líneas de acá. Lo que recibe entre paréntesis son los parámetros. Las variables estas que está recibiendo se llaman parámetros, anótense los datos, anótense los parámetros. Y acá, en el programa principal, estoy invocando la función, estoy llamando la función. ¿Cómo la llamo? Con el nombre de la función y la cantidad de datos que me pide acá que le tengo que enviar. Envíame 2 datos. Y como no le estoy asignando ningún valor, ¿por qué no se lo estoy asignando ningún valor? ¿Por qué no se lo asigno a la variable sum? Porque no me está retornando nada. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces acá explica eso. Lo que dice, a ver si hay un ejemplo. Acá está. Esto es lo que dice. Bueno. Vamos a programar mejor. Vamos a empezar a programar. Vamos a crear un archivo nuevo. Funciones. Funciones. .py. Bueno, entonces, una función saludar. Dice, programa una función saludar. Programar una función saludar que reciba un nombre y escriba por pantalla hola, hola y el nombre que me pusieron. Hola Juan, hola, lo que me enviaron, el nombre que me enviaron le diga así, hola tal cosa. Eso es lo que me piden que haga, ¿está bien? Vamos a intentar hacer esto. Dijimos, en algún momento va a haber un numeral programa principal y arriba voy a intentar definir las funciones y abajo del programa principal voy a llamar a las funciones que definí arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo defino una función saludar? ¿Quién me ayuda? Vamos. Def. La palabra def reservada def, sí, el nombre de la función, Saludo. saludar. Los nombres de las funciones en general son verbos en infinitivo. Saludar, calcular, imprimir, mostrar, leer. ¿Está bien? Sí. Saludar. Paréntesis, dijimos era obligatorio, los 2 puntos son obligatorios. Bueno, ¿recibo algún dato? No. Sí, se recibe un nombre Un nombre. que puede ser variable A. O no, dale, pongamos no. Recibe una variable. ¿Y qué va a hacer esta función? ¿No me va a devolver datos? Tiene que escribir por pantalla Solo escribir por pantalla. hola y nombre. Ahí está. Hola. Coma nombre. Listo, ya lo definí. Uy. Nombre. Hola, nom. Listo, ahí la definí.
¿Cómo la llamo en el programa principal? Abajo harías un input con una variable nombre. Vale. A la variable nombre le asigno un input. Ingrese el nombre. Ingrese su nombre. Listo, lo recibo. ¿Y ahora qué hago? Perdón, tengo una variable nombre con lo que me ingresó el usuario. ¿Y ahora cómo hago para llamar a la función? Saludar. Y Sí, dale, saludar. Mira, ya me la reconoce. Saludar, sí, abro paréntesis y me dice que recibe Nombre. una sola variable. ¿Qué variable? En mi caso es nombre. Yo le mando nombre. Yo le mando esta variable nombre. Él la recibe en la variable nom. Lo que ingresó por teclado. Si me ingresó Juan por teclado, ese Juan se lo mando a la función. ¿Y qué va a hacer la función? Por pantalla, imprimirá hola Juan, por ejemplo. ¿Me devuelve algo esta función? Sí, el nombre. imprime por pantalla el hola nombre. Hace cosas, imprime por pantalla. ¿Me devuelve algo? No, no me devuelve nada. Yo no se lo tuve que asignar a ninguna variable. Ahora vamos a ver algunas que... Entonces, esta es una función que recibe un solo valor y no devuelve nada. Vamos a ver otras. Vamos a ver otra función. Una variable suma, distinta a la que vimos recién, que reciba dos valores y me retorne la suma, como quiere... Se me olvidó tu nombre, pero bueno, Gonzalo no. Bueno, listo. ¿Cómo hago? Def. Def, sí. Sum, Nombre de la suma, función. Sumar. Sumar, lo que es un verbo, ahí está. Paréntesis, paréntesis, Paréntesis. 2 puntos, seguro. Listo. Eh. ¿Qué va dentro de estos paréntesis? A, coma B. Vale, A, B. Cualquier nombre le puedo poner. Sí. ¿Qué hago con esos dos valores? Lo sumo. Retomar la digamos. Lo operación. sumo. ¿Cómo? Lo Retomar la sumo. operación. No te escuchaste, ¿no? Hacer un retorno de la operación que querés. En este caso, como es una suma A más B, si fuese una multiplicación sería A por B, ¿no? Te escucho recontra mal. ¿Alguien lo escucha? ¿Me puede traducir? Sí, hola. Sí, dale, a ver. No, retorno A B, está bien. Ah, bueno. Listo. Acá hago el cálculo. ¿Y qué hago con este cálculo? No lo quiero imprimir por pantalla. Yo quiero que me haga el cálculo y yo después veo qué hago con ese número. Si lo muestro por pantalla, si lo paso como dato a otra función, si lo mando a grabar a la base de datos. Así que yo no quiero que me lo imprima por pantalla, quiero que me lo retorne. Entonces, ¿qué hago? Hago la cuenta y lo retorno al programa principal. ¿Con qué instrucción? Con return. Uy, se lió. Con return, ahí está return, le digo retorname al programa principal, ¿qué cosa? La suma de las dos variables que recibiste. Entonces ahora voy a leer por pantalla, num1 es igual a, voy a leer por pantalla, aquí estamos, ingreso un número. Ingreso un número. Listo, ya lo tengo. Ahora voy a ingresar otro. Num1 y num2. Ingrese otro número.
Listo, tengo los dos números. ¿Cómo llamo a mi función sumar? Sumar, Sumar, Resultado. paréntesis, paréntesis, num1, num2. num2. Listo, pero esta función sí me va a retornar un valor, ¿no es cierto? Me va a retornar algo. ¿Qué hago con ese valor que me retorna? Imprimir, no sé si se puede imprimir. Lo puedo imprimir, lo puedo asignar a una variable, vamos a hacer las dos cosas. Se lo vamos a asignar a la variable suma, se lo guardo en una variable y después hago print suma. ¿Listo? ¿Vamos avanzando? Vimos una función que recibe un valor y no devuelve nada. Y acá vimos otra función que recibe dos valores y retorna un valor. Pero es una consulta. Dime. La función sumar, si yo pongo print, entonces ahí me va a mostrar, digamos, el resultado. Claro, vamos a ejecutar esto, tenés razón, si no, no prueben, no ven nada. Ingrese nombre, Ana. Acá. Ingrese nombre, Ana. Entonces, el hola Ana me lo puso la función. ¿Sí? Yo llamé a la función saludar. Y la función saludar se encargaba de mostrar por pantalla hola y lo que yo le envié. Ahora me pide, estoy acá, me pide ingrese un número, 10. Ingrese otro número, 20. Entonces, en num1 guardé 10, en num2 guardé 20. ¿Y qué hago acá? Estoy diciendo, llama a la función saludar y te doy estos dos valores, te doy 10 y 20. ¿Qué va a ser ese 10 y 20? Se van a sumar. Claro, este valor que tiene que guardado un 10, vendrá a la variable A, se le asigna a la variable A. Este valor num2 será asignado a la variable B. Ahí la suma y lo retorna al programa principal. ¿Y dónde lo guardo? La variable suma. Sumar es la función, suma es una variable. Donde guardará el 10 y el 20 y después le digo imprimir por pantalla el valor de la suma. Entonces, Y si yo saco, pues, perdón, sí, si yo saco retum y pongo print directamente, ya directamente me lo puedo imprimir. sí. Pero ¿qué pasa? Vos haces funciones, en este caso estamos practicando, no hay problema. Pero vos no sabés tu función, quién la va a usar, porque vos las funciones las haces para que las reutilicen. ¿Por qué? Porque queremos trabajar menos, como dijimos antes. Queremos trabajar menos, entonces hacemos funciones que nos resuelvan las cosas. Y vos no sabés dónde se está ejecutando ese programa. Nosotros todos los programas los ejecutamos y los vemos acá en la terminal. Pero más avanzado, un programa de Python se puede ejecutar en una página web, en el backend de una página web, o ese valor lo necesita para guardar en una base de datos, o ese valor lo necesita para grabar en un archivo de texto, no sabes dónde va a ir. Entonces, en las funciones generalmente no se imprime. Porque es un ejemplo tonto que hicimos ahora. Pero en general, hace lo que tiene que hacer y devuelve el valor. Y que el programa principal decida qué hacer. Mostrarlo en la página HTML, guardarlo en la base de datos, guardarlo en el archivo de texto, ¿se entiende? Es mejor. En realidad esto está mejor programado, que era lo que me decía Ricardo. Si podíamos corregir lo que decía en la presentación. Esta forma está mejor programada que la que está en la presentación, porque en presentación imprimía el valor. Pero está mejor
hacer el cálculo, retornarlo y que el programa lo imprima. ¿Está bien? Vamos a hacer ejemplos. Como veníamos, estamos acá y creo que estaba medio a imprimir algo, ¿no? Bueno, se me voy de nuevo. Ingrese su nombre, Ana. Hola, Ana, ingrese un número 10, ingrese otro número 20, va a ir al programa, le va a pasar el 10 y el 20, va a hacer la suma, lo va a retornar y después del imprimir Ana, me va a imprimir la cuenta, la suma de 10 más 20, ¿está bien? Le doy enter acá, 30. Bueno, vamos a ver, ¿cómo sería una lista, una función que me imprime una lista? Una función de que se llame imprimir lista, que es la que los torturo que las hagan a mano. ¿Cómo sería la función imprimir lista? ¿Qué va a recibir? Una lista dentro del paréntesis. Una lista. Y ya que está en el programa principal, en este la puedo definir en realidad, la puedo definir acá en la mitad del programa, pero por prolijidad se definen arriba de todo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va con corchete o va así solo y ya se sabe que es una lista? Dentro del paréntesis, digo. No, va lista y Python va a interpretar qué es. Bueno, ¿qué hago con...? Si vos me mandás otro dato que no es una lista, se va a pudrir todo. Pero si vos me mandás una lista, funciona. ¿Qué va a hacer esta función? Imprimir una lista, un for. Imprimir la lista con un for, para acá, elemento y lista. Print lista. Elemento. Elemento, gracias. Imprimir el elemento, perfecto. Estamos acá abajo. Solo, lista 1. Solo para no estar cargando la mano, solo por eso la vamos a definir de esta manera. En los exámenes no se definen las listas así, se cargan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O quiere que las... Vamos a probarlo con una lista que tenga 1, 3, 5, 78. Vamos a probarlo con otra lista que notas. Otra lista de notas que las leo por teclado y tiene guardada un 10, un 5, un 2, un 9, un 7, un 50. Y tengo otra lista de nombres que tiene almacenado Ana. Queda claro que estas cosas hay que leerlas por teclado. Nada más que no tengo tiempo, se las graban eso en la cabeza. Hay que ingresarla con un input. Hay que ingresarlo con un input y con una append y ir guardándola. ¿Queda claro? Nada más que ahora para trabajar más rápido hago esto. Listo, tengo 3 listas. ¿Cómo haría? ¿Dónde tengo acá arriba? Todavía no las definí, ¿no? Ah, sí, ya las definí. ¿Cómo hago para llamar, para que me imprima lista 1? Nombre de la función. Mostrar lista. Acá está. Empecé a escribir y ya me la reconoce. Abro paréntesis y ya me dice, recibe un solo parámetro que es algo de tipo lista. ¿Y qué le mando? Nombre, lista 1. Lista 1. Lista 1. Vamos a probar a ver si funciona. Que me tiene que imprimir 1, 3, 5 y 78. Ingresa el nombre Ana. En ese caso no va a return porque no porque no devuelve nada si no resuelve.
Ana, ingrese un número 1, ingrese otro número 2, la suma. Bueno, acá 1 más 2 es 3 y a partir de acá me está imprimiendo esta lista. Esa misma función la puedo reutilizar para que me liste las notas. ¿Cómo sería? Para que me liste las notas. Imprimir lista. Vamos, que trabaje otro, se me va a cansar, Carlos. Imprimir, ¿cómo se llamaba? Notas. Imprimir lista y entre paréntesis le pongo notas. Notas. Y ya que estoy, probamos imprimir nombres. Nombres no. Nombres en plural. Las listas siempre van en plural. Las funciones siempre en nombres de verbos. Bueno, y vamos a ver, una lista de enteros si me la imprime bien, una lista de flotantes si me la imprime bien, y una lista de, acá lo puse mal, y una lista de strings si me la imprime bien. ¿Qué me va a tener que mostrar por pantalla? Voy a comentar esto así no me pregunta el nombre, la suma. Solo a partir de acá. ¿Listo? Llamamos que me voy a imprimir 1, 3, 5, 78. Después me imprimirá las notas 10, 5, 2, 9, 7 con 50. Y después los nombres. Vamos a ejecutar y ahí están. Y hizo todo lo que yo tenía. ¿Qué me está faltando esta lista? ¿Qué le pedía yo en el parcial que pusieran y no me tiraran los datos sueltos? El título. Los títulos. Entonces, para que me caliente el té, si está frío de nuevo y no lo pude tomar. Vamos acá. Entonces vamos a hacer eso. Que el imprimir lista reciba un título y una lista. ¿Les parece mejor? ¿Y cómo haría para imprimir el título? Haría un print. Título. Imprimí el título y después los elementos de la lista. Y cuando la llamo, ¿qué le tengo que cambiar? A este imprimir lista, ¿qué le cambio? Hay que agregar un primer parámetro que sea el nombre de la lista. Ahí está. Listado de números. A este otro le pongo listado de notas. Y este otro listado de nombres. Y Python, en otros lenguajes sería mucho más complicado, pero acá en Python reciba, lo que reciba él se encarga de listármelo, si es una lista de enteros, si es una lista de números flotantes o si es una lista de strings, se encarga de mostrarlo. Entonces, ¿cómo quedaría esto que hicimos? ¿Verdad? Pero vamos de nuevo, ahí está. Listado de números 1, 3, 5, 78. Listado de notas 10, 5, 2, 9. Y 7,50. Listado de nombres Ana, Juan. ¿O ese cuál le puse?
¿Se entiende? ¿Para qué me sirve? Ah, sí, miren. Bueno. ¿Se entiende para qué existen las funciones? Ya de ahora en más, cada vez que yo le pido imprimir una lista, nada, miren qué fácil es. Queda mejor que el print. ¿Queda más mejor o no que el print? No me pone los corchetes. Me lo pone ya con título y con los datos. ¿Y trabajo menos? ¿Les gusta o no? Hola, hola. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo teoría. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Acá. Imprimir un mensaje 5 veces. No, una función muy tonta, avanzamos. Vamos a hacer la tabla de multiplicar. ¿Cuánto nos queda? Media horita. Yo quiero. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo de la tabla de multiplicar? Si querían la tabla del 2, ¿cómo la hacíamos? Hacíamos un for y in range. Yo quiero la tabla de multiplicar así. Esperen que termine. Si es la tabla del 2, quiero que me muestre. Quiero que me muestre 2 por 1 igual 2. ¿Se acuerdan de este ejercicio? 2 por 2 igual 4. ¿Se acuerdan? 2 por 3 igual 6. Que así me vaya haciendo todo hasta 2 por 10 igual 20. ¿Cómo hacíamos eso a mano, sin función todavía? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Alguien se acuerda? Con un for. Con un for. For y in range. En este caso, 10. ¿Cuántas impresiones va a tener acá? ¿Cuántos renglones va a tener? 10. 10. For y in range 10. Digo hace print. Y acá. ¿Qué de todos estos valores se repiten? ¿Y qué valor es variable? Este de acá es variable. Acá voy a ir variando. ¿Sí? ¿Este qué valor es? 1, 2, 3 I hasta más 10. uno. I más 1. Este es I más 1. Esto de acá Es una constante. Sería es una constante. Ahí está. en este caso sería 2 por 2 i. espacio X. Ahí está. Esta sería algo fijo. Este es el valor I y esto, el igual, es otra constante. Esta columna del igual es otra constante. Uy. Bueno, téngame paciencia. ¿Y esto de acá qué es? Resultado. Variable también. Variable. ¿Y qué cálculo es? 2 por i más 1. 2 por i más 1. Vamos a hacer algo más fácil. Entonces, no vamos a hacer for i y in range. Vamos a hacer desde 1 hasta 11. Así empieza en 1 y no tenemos que andar haciendo más 1 y menos 1. ¿Me parece mejor? Bueno, entonces me dijeron. Tenía que imprimir 2. Una constante que era 2 espacio X. Ahí tenía la constante. A continuación, ¿qué imprimía? Este de acá. I. Y a continuación, ¿qué imprimía? Espacio igual. El espacio igual. Y a continuación, ¿qué imprimía? 2 por i.
2 por i. ¿Qué tengo mal? Es asterisco. Gracias. Ahí está. Pero vamos a hacer este pedacito de acá a ver si me imprime la tabla del 2. Tendría que poner un título. Ahí está. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 10, 20. Hasta ahí andaríamos. Esto hecho manualmente, ¿sí o no? Lo hicimos manual como cuando aprendimos del for. Si queríamos hacer otra tabla, en vez de la del 2, la del 3. Si queríamos hacer la tabla del 3, ¿en qué variaba? La constante. El 2 lo Bueno, sacamos por el 3. cambio la constante acá. Bueno, vamos a ponerla así. ¿Qué más cambiaba? 3 por i. Y acá, y el 3 por i. Vamos a probar. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Perfecto. 3 por 10, 30. Mejoramos un poquito más. Mejoramos un poquito más el código. Y este n lo puedo poner fijo. Lo podríamos poner n, coma, ahí. Pone ese n, pone la x, pone el y. Sin los espacios. Ahí. Y en el final hay que cambiar el 3 por la n también. A ver qué dice. N por i sería ahí al final. Acá, gracias. N por i. Entonces ahí, si n es 3, me muestra la tabla del 3. Si lo leo por teclado, el n, ingresa el número de tabla que quiere. Lo ingreso. Lo guardo en una variable y le digo imprimímelo. Vamos a ver si es cierto. Le digo, ingrese un número de tabla, el 7. 7 por 1, 7. 7 por 2. ¿Esto se acuerdan de haberlo hecho cuando vimos el for? Bueno, vamos a hacerlo ahora, pero con función. ¿Cómo sería? Una función que se encargue de imprimir una tabla. ¿Cómo sería? Def multiplicar. ¿Cómo? Número. Def multiplicar. Dale. ¿Y qué código iría? Dentro del paréntesis. No, ¿qué código iría dentro de la función para copiármelo y pegarlo? Todo el for. Todo el for, todo esto de acá, lo saco de acá, me lo copio, lo saco, me lo llevo para arriba. Se llamaría def mostrar tabla, mostrar tabla. Ahora arreglamos. Me copio el código. Acá, el mostrar tabla. Sí, mostrar tabla. ¿Qué dato le tengo que pasar a la función para que la pueda calcular? N. Ese n. Ese n que le hice lo paso. Voy para arriba. Voy para arriba. ¿Qué va a recibir? N.
Y ahora le digo, bueno, si vos recibís un valor n, encárgate de imprimir la tabla de lo que recibas. Pero vamos a ver si funciona. Pero vamos ahí. Pido algo. Ya. Ingresa el número de tabla. 9. Ahí está. Funcionó. Otra. La del 7. Ahí está. Otra vez. La del 5. Sí, estoy reutilizando muchas veces la función mostrar tabla. La programo una vez y después la llamo muchas veces. ¿Te gusta? Vamos a ver más teoría. ¿Cuántos me quedaron en la clase? Escucho 2 que me contestan. Sí, sí. Bueno, vamos a ver más teoría. Bueno, más o menos hace lo mismo. Hay una función multiplicar. Está la tabla de multiplicar que vimos acá. Parámetros opcionales. A veces hay funciones, por ejemplo, el exponente. Calcular un exponente. ¿Cuál es el número más común para calcular un exponente? Un valor elevado a otro valor. ¿Cuál es el más común? ¿Cuadrado? El cuadrado es el más común. Entonces puedo tener parámetros opcionales y decirle, si no me pasa ningún parámetro, vos calcula el exponente con el valor 2. Y si te pasa otro valor, calcula el exponente con ese valor. Sería así. A ver, ¿cómo sería una función exponente? Calcular exponente. O potencia. Calcular potencia. ¿Qué valores necesita para calcular una potencia? 2 valores. 2 valores. A y B, qué sé yo. Base y exponente creo que era. Exponente. Listo. ¿Cómo sería la función? ¿Va a retornar un valor o lo va a imprimir? Va a retornar. Lo va a retornar. Bueno, y bueno, ahí hay una función que calcula el exponente. Si no se puede hacer con un for, estoy pensando. Si me dicen calcula 2 al cuadrado, 2 elevado, no sé cómo poner, 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podría programar?
o 2 elevado, 2 al cuadrado, ¿qué cálculo sería? 2 por 2. Sería 2 por 2. No. 2 por 2. 2 al cubo, ¿cómo sería? 2 por 2 por 2. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. 2 a la décima, 2 por 10 veces 2. ahí está. 2 a, no sé cómo se dice. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. Bueno, y yo qué le estaría mandando? Le estaría mandando la base y el exponente. 2 al cuadrado le estaría pasando dos valores. En el 2 al cubo, ¿qué les estaría mandando? 2 y 3. No sé si se entiende lo que quiero hacer. Se dan cuenta que acá estoy repitiendo 2 veces. Acá estoy repitiendo 10 veces, 3. Y acá 2 a la 10. Estoy multiplicando 10 veces 2. ¿Qué sería eso en programación? Se le puede poner base, asterisco, asterisco y exponente. Creo que así se hacía. Sí, bueno, sí, esa es una. Está bien, ya, dale, lo hacemos así. Bueno, dale, hacemos así. Yo lo iba a hacer con un for. Después hay una función POU también que lo calcula. Bueno, entonces me borro todo esto, pero no lo hacemos con for. Entonces, ¿cómo sería? Base, asterisco, 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 exponente. exponente. Y exponente. Exponente. Y eso, ¿qué hago? Se lo puedo asignar una variable o directamente retornar el cálculo. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, ¿no? ¿Cómo lo llamaría desde el programa principal? Poniendo calcular guión bajo potencia. Generando dos variables de num para tener Tendría una función. los dos Calcular sobretrabajos. potencia. Ya me la encuentra ahí, fíjense que ya sabe. Abro paréntesis y me dice tenés dos valores, la base y el exponente. Dos variables. Y me va a retornar un valor. Con el valor que me retorne, ¿qué hago? Lo puedo imprimir o lo guardo en otra variable. Exactamente. ¿Sabías programar, Carlos? No, la verdad que no, ¿Miraste? profesora. Un Hace... espectáculo. Impresionante lo tuyo. Gracias. ¿Tenés facilidad para la matemática, por ejemplo? En el cuatrimestre pasado no me fue tan bien, pero en el secundario me iba bien, pero en el cuatrimestre pasado aprobé igual. Pero... Yo igual empecé programando con C. Yo soy del programa viejo. Ah, Del bien, 2002 buenísimo. yo empecé. Bueno, por Y- eso, entonces sabías programar. sí, pero hace más de 10 años que no programo. Pero no te olvidas. No, Como andar en no me bicicleta. olvido. Bueno, entonces leo dos valores. Ingrese la base, ingrese el exponente, se lo paso a la función y ¿qué me dijeron? O lo imprimo o le asigno una variable. Vamos a imprimirlo. Lo imprimí el cálculo. Probamos este pedacito de acá a ver si funciona. Ingrese la base 2, ingrese el exponente 2, 2 por 2, 2 al cuadrado sería 4, perfecto. Probamos con otro número. 2 al cubo
8, 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 10. 2 elevado a la 10. ¿Quién sabe cuánto es? Creo que es 1024. Pero vamos, no. Ahí está. Bueno, estaría funcionando una función que calcula un exponente, que calcula una potencia. Pero ¿qué te pregunté hoy al principio? Los cálculos más comunes de potencia, ¿cómo son? ¿Elevado a qué número? Al 2. Al cuadrado. Bueno, entonces dice lo siguiente. Que si uno de estos... ¿Cómo? Bueno, que si uno de estos valores es muy común, puedo usar parámetros opcionales, decirle, si no me pasa el exponente, vos inicializalo con un 2. Si no te pasa, si te pasa un solo valor, solo te pasa la base, vos calculáselo al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, solo me pasa la base. Si solo me pasa la base. Si solo me pasa la base. Si solo me pasa la base, ¿qué me va a hacer el programa? ¿Qué me va a calcular? 2 al cuadrado, 4. Al cuadrado nomás. Ahí está, bueno. Ingrese la base 2, solo la base, y me calcula 4. A ver, la base 5, 5 al cuadrado, 25. Entonces, esto es un parámetro opcional. ¿La base la podría hacer opcional? No, no tiene sentido. Porque vos nunca sabés qué número querés elevar a la potencia tal. En cambio, el exponente generalmente sí sabe. Bueno, a ver si un ejemplito más y tomamos lista. Perdón, profe, una consulta. Ahí, Dime. en el caso de usar los dos asteriscos, nosotros sabemos que los dos asteriscos es para hacer esa multiplicación, pero ¿qué pasa si no usamos esos dos asteriscos? Y se puede calcular de 3 formas que se me ocurren en este momento. Una es la función POW, que creo que existe. Y la otra era con un for, que era la que quería No hacer podríamos hacer originalmente. directamente, como había dicho antes, profe, calcular.pow y entre corchetes pongo que es la base, coma, que es el exponencial. Sí, sí, El resultado te lo imprime. sí. Eso digo. Creo Sin que poner era... asterisco, asterisco. Dale, creo que es POW. Sí. 2,3, por ejemplo, te da el resultado 8. 2,3. No, perdón, sería base. Sí, Base, coma, exponente. sí. Y ahí también tendría que funcionar. Solo la base, 5. Y me devuelve el 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. Y con el for también funcionaría, pero ya me estaba yendo al diablo con la complejidad. 5 minutitos más. A ver, adelantamos algo más de teoría. Bueno, acá calcula la raíz cuadrada, acá la potencia, acá resta 2 números, esto lo van a saber hacer. Número al cuadrado. Ah, una función si es par. ¿Vieron que todo el tiempo necesitamos números par o impar? Podemos definir una función es par y ¿qué me puede devolver? ¿Qué va a recibir y qué me va a devolver? La función es par. Verdadero o falso. Me va a devolver verdadero o falso y ¿qué va a recibir? Un entero. Un número entero, tal cual. Bueno, esto hace. Define la función es par y ese número que recibe se fija el resto. Si el resto es 0, devuelve true. Uy. Y si no es 0, me devuelve false. Entonces, después podés imprimir por pantalla, imprimir si el 2 es par.
y que me devuelve verdadero. Devolver si el 5 es par y que me devuelve false. Bueno, y ahí hace cosas. Queda 4 minutos. No, lo dejamos acá. Lo dejamos acá, pongo un comentario hasta donde llegamos y tomo lista. Pues se empieza a complicar y por 4 minutos no nos vamos a complicar. Bueno, la clase que viene, espera que les miro las caras. La clase que viene arrancamos con clases y objetos, que es el tema de esta materia. La materia, ¿cómo es? Desarrollo de sistemas orientado a objetos. Todo esto que hicimos era de repaso porque no se acordaban nada de programación, o no se acordaban o no habían aprendido. Y todavía muchos están flojos. Pero a partir de ahora, sí empezamos con el temario de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un poquito más complejo que lo que venimos viendo. Tiene que tener todos los conocimientos anteriores. Si no saben lo anterior, se les va a complicar aprender objetos y clases. Así que repasen un poco, ¿está bien? Porque me queda menos de la mitad del cuatrimestre. Me quedan muy pocas clases para enseñar lo de esta materia. Así que voy a tener que ir rápido. Bueno, dejo de grabar acá.